El verdadero origen del Islam. Imagina un mundo donde el caos, la desigualdad y la guerra dominan la vida cotidiana. Un desierto implacable, ciudades gobernadas por tribus en conflicto y una sociedad donde la riqueza y el poder se concentran en pocas manos. En este escenario, en el corazón de la Meca, nacería un hombre que cambiaría el curso de la historia, Mahoma, un niño huérfano desde los 6 años, criado entre las sombras de una tribu que dominaba la ciudad, pero sin privilegios que lo protegieran. No tenía riquezas, ni influencia, ni una educación formal. Sin embargo, lo que sí tenía era una mente inquieta y una profunda sensibilidad hacia la injusticia. Mientras otros buscaban fortuna, él buscaba respuestas. La Meca era el epicentro del comercio y del politeísmo, con cientos de ídolos adorados en la Kaaba. Allí las élites explotaban la fe para su beneficio y los débiles eran ignorados. Pero Mahoma observaba. Veía cómo los ricos abusaban de los pobres, cómo la codicia superaba la compasión y cómo la gente vivía sin propósito más allá del comercio y la supervivencia. A medida que crecía, desarrolló una reputación de honestidad, un rasgo poco común en un entorno donde la traición era moneda corriente. Por esto, una mujer influyente, Yadilla, le ofreció administrar sus negocios. Era un desafío, pero también una oportunidad. Bajo su tutela, Mahoma prosperó, no solo como comerciante, sino como un hombre que empezaba a comprender el verdadero poder de la fe y la palabra. Sin embargo, lo que aún no sabía era que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Algo lo llamaba, algo más grande que él mismo. Y en una cueva solitaria, en una noche silenciosa, el primer susurro del cambio llegaría a sus oídos. La oscuridad envolvía la cueva de Hira. Mahoma, como tantas noches, buscaba la soledad para meditar. Algo en su interior le decía que el mundo necesitaba cambiar, pero aún no comprendía cómo. Fue entonces cuando la voz resonó en la penumbra. Recita. El sonido era atronador, pero no venía de fuera. Venía de dentro de él. Abrió los ojos y, frente a él, apareció una figura imponente. Su cuerpo tembló. Su mente se negó a creerlo, pero el mensaje era claro. Recita en el nombre de tu Señor, que ha creado al hombre de un coágulo. El miedo lo consumió. Estaba perdiendo la razón. Corrió de regreso a su hogar, su respiración entrecortada, su corazón latiendo con fuerza. Yadilla lo recibió con preocupación. Le contó lo sucedido, esperando que lo llamara loco, pero en cambio, ella lo miró con firmeza y pronunció unas palabras que marcarían el inicio de todo. No estás loco. Esto es real. Y así, en esa noche de incertidumbre y asombro, el profeta del Islam nació. La misión había comenzado, y la voz que había escuchado pronto cambiaría el destino de millones. Mahoma sabía que no podía quedarse callado. Lo que había experimentado en la cueva no era un delirio ni una fantasía. Era una revelación. Pero, ¿cómo anunciarla en una ciudad dominada por la idolatría y el poder de las élites? Al principio, solo compartió su mensaje con sus más cercanos. Yadilla fue la primera en creer en él, seguida de su primo Alí y su amigo Abu Bakr. Poco a poco, un pequeño grupo de seguidores empezó a formarse. Sus palabras hablaban de un solo Dios, Alá, de justicia y de la igualdad entre los hombres, algo impensable en una sociedad donde la riqueza y el linaje determinaban el destino de cada persona. Pero la Meca no estaba lista para el cambio. La ciudad prosperaba gracias al comercio y a las peregrinaciones a la Kaaba, donde los ídolos de cientos de dioses atraían a visitantes de toda Arabia. La idea de un Dios único, sin imágenes ni estatuas, era una amenaza directa al sistema que mantenía el control en manos de unos pocos. Las élites de la tribu Quraysh se dieron cuenta de que el mensaje de Mahoma era peligroso. No solo ponía en duda sus creencias, sino que desafiaba su autoridad. Al principio, intentaron ignorarlo, luego lo ridiculizaron. Pero cuando sus seguidores comenzaron a aumentar, la indiferencia se convirtió en agresión. Mahoma y sus seguidores fueron perseguidos. Algunos fueron golpeados en las calles, otros arrestados,
y hubo quienes fueron asesinados por su fe. Pero a pesar de la represión, el mensaje siguió extendiéndose, porque ya no se trataba solo de una nueva creencia, sino de una revolución espiritual que daba esperanza a los oprimidos. Pero la Meca no permitiría que esto continuara. Y pronto, la presión sobre Mahoma alcanzaría un punto de no retorno. El año 619 quedaría marcado como el periodo más oscuro en la vida de Mahoma. Dos figuras clave en su vida murieron en un corto periodo: Yadilla, su fiel esposa y protectora, y Abu Talib, su tío y principal defensor ante la tribu Quraysh. Sin ellos, Mahoma quedó expuesto. Sus enemigos lo sabían. Sin la protección de su tío, cualquier castigo sobre él sería justificado. La hostilidad en su contra se intensificó. Fue insultado en las calles, atacado en público, y su vida comenzó a correr un peligro real. Desesperado, buscó refugio en la ciudad de Taif, esperando encontrar aliados allí. Pero lo que recibió fue humillación. Fue expulsado de la ciudad entre burlas y piedras lanzadas por sus habitantes. Malherido, cubierto de polvo y sangre, Mahoma se refugió en las afueras, levantó sus manos al cielo y oró: «Oh, Alá, si me han rechazado es porque tú lo has permitido. Pero mientras tú estés conmigo, nada temeré». Parecía que todo estaba perdido, pero entonces llegó un giro inesperado. Un grupo de hombres de una ciudad llamada Yatrib lo buscó. Habían escuchado su mensaje y querían que él fuera su líder. Necesitaban un mediador para acabar con las disputas internas que los dividían. Por primera vez, Mahoma tuvo una opción real de escapar de la persecución. Y así, en la oscuridad de la noche, acompañado por sus seguidores más cercanos, abandonó la Meca en secreto. Su destino: Yatrib, la ciudad que pronto llevaría un nuevo nombre, Medina. Con este viaje, conocido como la Hégira, no solo salvó su vida, también marcó el inicio de una nueva era para el Islam. La llegada de Mahoma a Yatrib no fue solo un escape, fue el inicio de algo completamente nuevo. La ciudad, dividida por conflictos entre tribus y clanes rivales, vio en él una oportunidad de paz. No era solo un predicador, sino un líder capaz de unir lo que antes estaba fragmentado. Mahoma no perdió tiempo. Negoció acuerdos entre los habitantes, estableciendo principios de justicia e igualdad. Su liderazgo no se basaba en la fuerza, sino en la sabiduría y en la fe. Con el tiempo, Yatrib se transformó en Medina, la ciudad del profeta. El Islam ya no era solo un grupo de creyentes perseguidos, era una comunidad en crecimiento. Se establecieron normas de convivencia, reglas para la oración y principios de solidaridad. Se creó un sentido de hermandad entre musulmanes, algo nunca antes visto en Arabia. Sin embargo, Mahoma sabía que su misión no estaba completa. La Meca aún era el corazón religioso de la región, y mientras los líderes Quraysh controlaran la Kaaba, su mensaje nunca alcanzaría su verdadero propósito. Pero la lucha no sería fácil. Quraysh no había olvidado su desafío, y no tardarían en intentar destruir lo que él había construido en Medina. Los Quraysh no podían permitir que Mahoma y sus seguidores se fortalecieran. Su influencia crecía, y con ella, la amenaza de perder su poder. La respuesta fue inmediata. Prepararon un ejército y marcharon hacia Medina con la intención de erradicar al Islam antes de que fuera demasiado tarde. La batalla de Badr fue el primer gran enfrentamiento. Los musulmanes eran inferiores en número, pero Mahoma tenía algo que sus enemigos no: una causa por la cual luchar. Con estrategias inteligentes y una determinación inquebrantable, lograron una victoria inesperada. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Al año siguiente, los Quraysh se reorganizaron y atacaron de nuevo en la batalla de Uhud. Esta vez, la victoria fue para ellos. Mahoma resultó herido y muchos de sus hombres cayeron en combate. Fue un golpe devastador, pero no el final. Medina se convirtió en una fortaleza. Mahoma entendió que no podía depender solo de la guerra, así que usó su inteligencia política para ganar aliados. Selló pactos con tribus cercanas y reforzó la comunidad musulmana, no solo con la espada,
sino con la diplomacia. Pero los Quraysh no se rendirían. Preparaban un ataque final, una ofensiva que decidiría el destino del Islam. Y en ese momento, Mahoma debía tomar la decisión más difícil de su vida. Los Quraysh sabían que si no derrotaban a Mahoma ahora, nunca podrían detenerlo. Reunieron un ejército colosal y marcharon hacia Medina. Su plan era claro, un asedio total. Sin suministros ni refuerzos, los musulmanes serían aniquilados. Pero Mahoma estaba un paso adelante. En lugar de enfrentar la batalla en campo abierto, ordenó cavar una gigantesca trinchera alrededor de Medina. Fue una estrategia revolucionaria para Arabia, una táctica que desconcertó a sus enemigos. El sitio de Medina, también conocido como la Batalla del Foso, se convirtió en una prueba de resistencia. Durante semanas, los musulmanes soportaron ataques, traiciones internas y el hambre. El desánimo comenzaba a crecer. Pero entonces, una tormenta repentina azotó el campamento de los Quraysh. Sus tiendas fueron destruidas, sus caballos huyeron y la moral se desplomó. Creyeron que era un castigo divino. Desesperados, levantaron el asedio y se retiraron. La victoria no fue solo militar, fue psicológica. Mahoma había demostrado que el Islam no podía ser erradicado. A partir de ese momento, quedó claro que la Meca ya no era la fuerza dominante en Arabia. Ahora, el momento de regresar a su ciudad natal estaba cada vez más cerca. Después de años de exilio, batallas y resistencia, Mahoma hizo algo inesperado. En lugar de marchar con un ejército, decidió regresar a la Meca en paz. Acompañado por sus seguidores, se dirigió a la ciudad con la intención de realizar la peregrinación a la Kaaba, un derecho sagrado para cualquier árabe. Los Quraysh, sorprendidos por su audacia, lo detuvieron en las afueras. Pero en lugar de desatar otra guerra, Mahoma negoció un tratado. Los musulmanes podrían volver al año siguiente y, mientras tanto, habría tregua. Este acuerdo, el Tratado de Hudaybiyah, parecía una concesión, pero en realidad era una victoria estratégica. En solo 2 años, el Islam creció más rápido que nunca. Tribu tras tribu se unió a su causa. Los Quraysh lo entendieron demasiado tarde. Perdieron aliados, influencia y control sobre Arabia. Cuando finalmente rompieron el tratado, Mahoma tenía una fuerza imparable, y en el año 630 lideró su regreso definitivo. Entró en la Meca con un ejército de 10.000 hombres, pero no hubo masacre. No buscaba venganza, sino transformación. Ordenó destruir los ídolos de la Kaaba y restaurar el culto a un solo Dios. El Islam había conquistado la Meca, pero no por la espada, sino por la fe. Y con ese momento, la historia de Arabia cambió para siempre. La Meca estaba bajo su dominio, pero Mahoma no se convirtió en un rey. Rechazó coronas, riquezas y títulos. Su misión nunca fue sobre el poder, sino sobre la fe y la justicia. En los años siguientes, unificó a las tribus árabes bajo la bandera del Islam, no por la fuerza, sino por el llamado de la fe. Su nombre ahora era conocido en toda la península arábiga, y su mensaje resonaba más allá de las fronteras. En su último año de vida, reunió a miles de seguidores y realizó su última peregrinación a la Kaaba. Fue allí donde pronunció su último sermón, un discurso que selló su legado. Ningún árabe es superior a un no árabe. Ningún blanco es superior a un negro. Todos son iguales ante Dios. Sus palabras fueron un golpe definitivo contra las divisiones tribales y sociales que durante siglos fragmentaron Arabia. Con este discurso, estableció los valores que guiarían a la comunidad islámica para siempre. Pero su misión estaba llegando a su fin. Pocos meses después cayó gravemente enfermo. Se retiró a la casa de su esposa Aisha y en un día silencioso del año 632 pronunció sus últimas palabras: «Oh Dios, hacia el más alto compañero». Y entonces partió. El hombre que cambió la historia se había ido, pero su mensaje apenas comenzaba a extenderse. La muerte de Mahoma no debilitó el Islam, al contrario, lo fortaleció. Su sucesor, Abu Bakr, se convirtió en el primer califa,
asegurando que la fe continuara creciendo. En los años siguientes, los musulmanes conquistaron tierras inimaginables. El Islam cruzó Oriente Medio, llegó al norte de África e ingresó en partes de Europa. En menos de un siglo, lo que comenzó con un hombre solitario en una cueva se transformó en uno de los imperios más grandes de la historia. Pero lo más impresionante no fue el territorio conquistado, sino la idea que sobrevivió. Siglos pasaron, imperios surgieron y cayeron, pero las palabras de Mahoma permanecieron. Hoy, miles de millones de personas siguen su mensaje, y su nombre sigue siendo uno de los más influyentes de la historia. Su viaje comenzó con una simple revelación, pero su historia se volvió eterna.